El tema de hoy es la unión en el Espíritu. Obviamente, para predicarle qué es la unión en el Espíritu, primero tenemos que definir qué es Espíritu. El Espíritu, amado hermano, es el principio inmaterial o intangible. Diga conmigo, el Espíritu es el principio inmaterial e intangible que da vida, conciencia y carácter a un ser. Lo entendemos como el soplo de vida. En latín le dicen, ¿verdad?, el espíritus. Ahora, si decimos que el Espíritu, amado hermano, es el principio inmaterial e intangible, quiere decir que el Espíritu no se originó aquí en la tierra, porque habla de un principio, y sabemos que el principio no se originó en la tierra, sino que el principio se originó en los cielos. Amén. Así que, ¿qué más es el Espíritu? Dice que es la fuerza vital o la parte más elevada del ser humano, que conecta lo que trasciende. O sea, que hace una diferencia entre lo físico y el alma. Y usted sabe que el alma son sus emociones, ¿verdad?, es la mente. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu? Bueno, el Espíritu se puede manifestar a través de la creatividad, a través de la voluntad. Por ejemplo, amados hermanos, usted se va a encontrar muchas personas que le van a decir que Dios no existe. Pero usted puede decirles, entonces el amor no existe. Pero ellos le van a decir, oh sí, porque yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija. Pero usted le puede decir, oh sí, pero el amor es algo inmaterial, es algo intangible. No se puede tocar, pero se puede sentir. Oh, el diablo no existe, la maldad no existe, ¿verdad que sí? Igual, es algo inmaterial, intangible, el odio, los celos, la contienda, la envidia, es algo intangible. Entonces sabemos que el Espíritu es el principio. Por lo tanto, amados hermanos, no se originó aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Ya lo dijimos, ¿verdad? A través de la creatividad, de la voluntad. Es la esencia de algo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda cuando dicen, no, es que el espíritu de ese equipo de fútbol decayó? Imagínense, hay dos equipos de fútbol. Voy a poner el ejemplo de mi país, ¿verdad? Porque, bueno, el Águila y el Alianza. Para que exista ese equipo de fútbol, tiene que haber un entrenador, tienen que haber preparadores físicos, tienen que haber nutricionistas, tiene que haber una infraestructura, una directiva. Existe una planilla. Cada planilla significa que hay un pago mensual para ese jugador de fútbol. Imagínense, el Águila y la Alianza tienen una planilla igual. Jugadores bien pagados. Pero este equipo ganó y este equipo perdió. Porque este equipo, a pesar de que tenía las mismas condiciones, la misma infraestructura, pero este equipo pensó que podía ganar. Pero el otro equipo pensó que no podía ganar. Así es la iglesia. Nosotros tenemos un equipo, o al menos yo quiero creer, ¿verdad?, como pastor, que tenemos un equipo. Ahora, el referee, o el intermediario, o el intercesor, cuando este equipo juega, ¿con quién viene a platicar? ¿Será que viene a platicar con el jugador que le pegó la patada al otro jugador? No, ¿verdad? El referee
El intermediario, el que tipifica al Espíritu Santo, ¿con quién viene a platicar? Con el capitán del equipo. Y cuando un jugador tiene una queja, ¿con quién va? Con el capitán del equipo. Así que nosotros, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de llevarlo a usted a que entienda estos conceptos, para que en nosotros se manifieste la unidad del Espíritu. Porque el Espíritu se originó en el cielo. ¿Se acuerdan que cuando Dios creó las cosas, Él solo habló? Y cuando usted habla, ¿qué sale de su boca? Palabras, espíritu, ¿verdad? Pero cuando Dios formó a Adán, primero lo formó con sus manos y después, dice Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí podemos ver claramente que nosotros somos materia inerte y que necesitamos el soplo de vida para existir. Por eso es que en Juan capítulo 4, verso 23 dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca para que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que no todos aquellos que cantan, que tocan, que danzan y bailan, no necesariamente están adorando a Dios en el espíritu. ¿Qué más dice Hebreos 12:9? Porque yo sé que algunos de repente van a anotar o me van a pedir las notas. Y yo se las puedo mandar por correo electrónico. Hebreos 12:9 dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. ¿Qué más dice Eclesiastés 3:11? ¿Se acuerdan lo que escribió el sabio Salomón? Y dijo, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También dijo, ha puesto eternidad en los corazones del hombre, sin que el hombre no descubre la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Quiere decir, amados hermanos, que Dios puso eternidad en usted, puso espíritu. Qué importante tener el espíritu correcto para que usted pueda manifestar las obras del Padre, no las obras de la carne. Así que, qué hermoso saber, ¿verdad? Que Dios, como dice Romanos 8:27, dice que es aquel que escudriña los corazones y Él sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por nosotros los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos, dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que si de repente, hermano, usted se pegó en su resbalón por ahí, con su deslizón por ahí, no se preocupe. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Estamos, hermanos, en un proceso de aprendizaje. No se pierde, aunque aparentemente se pierde, ¿verdad? Pero no se pierde. Dios te está preparando para una obra mayor. Una obra mayor. Así que, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Estoy siempre leyendo Romanos 8, 27, 28, 29. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién es Él? Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Si usted está conectado hoy, Dios ya lo llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Se acuerdan que por su sangre fuimos justificados? Por eso él, desde que nació, lo envolvieron en el pesebre. Porque en esos pesebres preparaban los corderos que iban a ser para sacrificio. Por eso es que los ángeles que se aparecieron en el momento de que Jesús nació, no le fueron a revelar eso a reyes, sino que a pastores. Entonces dice, y a los que antes conoció también predestinó. Habla de una predestinación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Usted ya ha sido llamado, amado. Y a los que llamó, a esos también justificó, a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz. Y dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. Quiere decir, hermanos, que viene una mayor gloria. Así como vienen tinieblas sobre la tierra, y vienen enfermedades, y vienen otras pandemias, Dios simple y sencillamente lo está preparando a usted para lo que viene. Pero también dice, a eso glorificó, quiere decir que viene la manifestación, viene la gloria. Así que antes de tener un cuerpo y antes de tener un ser, una alma, o sea, unas emociones, estuvimos en la presencia del Padre. Fuimos espíritus. Cuando el esperma fecundó el óvulo, nació ese ser y Dios puso espíritu en ese ser. Salomón lo dijo, que puso eternidad, puso espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Así que quiere decir que usted, todo eso que se le ha pegado, mire, esa rebeldía, todo eso que se le ha pegado, ha sido en el transcurso de aquí de la tierra. En el cielo, usted tiene hasta otro nombre. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis dice que Él nos va a dar otro nombre, escribido en una piedrecita. ¿Se acuerdan que a Simón Jesús le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro? Dios nos cambia el nombre. Estamos en ese proceso. Cuando yo lo veo a usted, cuando yo veo al hermano Mario, hermana Sonia, hermana Diana, yo veo tremendos líderes. Yo veo gente que va a impactar naciones. Así que ya sabemos que Él nos conoció, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Ahora, les voy a dar un ejemplo de eso que estamos hablando. Que antes fuimos espíritu. Amén. Que antes existimos, antes de que viniéramos a la tierra. O sea, en pocas palabras, nacimos primero delante de la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso. Usted puede leer conmigo el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice Isaías 11:1? El profeta Isaías está profetizando sobre Cristo. Si usted tiene Biblia en mano, ya casi estamos terminando. Si usted tiene Biblia en mano, váyase a Isaías capítulo 11, verso 1 y dice, cuando yo leo esto, hermanos, es tan sabroso, delicioso para mí, porque está hablando de mi amado Cristo. Y dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. ¡Wow! O sea que aparte del Espíritu que Dios nos ha dado, Dios tiene también, ¿verdad?, estos espíritus disponibles que el Espíritu Santo puede hacer que nazca en ti. Imagínense que sobre el Señor Cristo, sobre Él estaban estos siete. Dice, 1, el Espíritu del Señor. 2, ese es el que primeramente nos lo da el Señor cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Y aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador personal. Oh, pero también está el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo,
el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Así que no se desanime, porque si usted a veces ve algo en nosotros que de repente necesita cambiar o necesitamos ser transformados, ¿verdad? Es porque poco a poco Dios nos va capacitando, nos va formando, nos va equipando. Pero sobre el Señor, hago la aclaración, sobre Cristo estaba toda la plenitud de la vida. Por eso el mismo profeta Isaías, unos capítulos anteriores, en Isaías 9:6, dijo y profetizó y dijo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Y qué dice? Y el principado está sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínense, cuando Jesús nació, hubo una persecución y mataron a muchos niños. También cuando Moisés, porque también Moisés era un libertador. O sea que hay muchas transacciones en el ámbito espiritual que usted y yo a veces no entendemos. Pero que Dios, amados hermanos, poco a poco nos vaya capacitando. Amén. Así que imagínense, aquí nos dice estas escrituras. Por estas escrituras hoy entendemos quién es Cristo y cómo es que operó en lo sobrenatural. Oh, pero también podemos entender quiénes somos nosotros. Y si no entendemos, ¿cómo vamos a llegar a esa unidad en el Espíritu, amados hermanos? Entonces, si no llegamos a la unidad del Espíritu, que es el tema de hoy, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Mis amados hermanos, hay cosas mucho más profundas, pero obviamente queremos ser breves. Así que, ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa unidad en el Espíritu? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios si no llegamos a la unidad en el Espíritu, que es el tema de hoy? Y la pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué se está manifestando en mí? Ya vimos que somos espíritus, que habitamos en un cuerpo, pero que depende de lo que abracemos. Depende a qué le abrimos la puerta. Eso manifestaremos. Entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo manifestaremos la unidad en el Espíritu? La respuesta la tiene en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8, que dice: en conclusión, amados, así dice la Biblia, también dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar la bendición. Imagínense, amado hermano, que al que Dios quiere bendecir es a usted. Él es el dueño hermano, Él es el dueño del universo. Dios no tiene ningún problema con bendecirlo, con que usted sea millonario, que tenga hasta que sobre y abunde. Dios quiere tu corazón. Diga conmigo: Dios quiere mi corazón. Así que, para terminar, mis amados hermanos, le quiero leer lo que dice 1 Corintios 1:10. Y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, dice, todos os pongáis de acuerdo, y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Quieres que se cumpla la promesa del Espíritu Santo?
en su vida, en mi vida, así como pasó en el día del Pentecostés. Estemos en unidad, estemos en común acuerdo. Amado hermano, repórtese. Sí, Dios nos revela y nos revela varias cositas por ahí. Pero no es como que usted puede levantar el teléfono y decir, hermano, mira, quiero platicar contigo. No se preocupe, ahí vamos a ir aprendiendo con usted. Sí, porque Dios ha puesto dones y talentos. Usted tiene dones y tiene talentos. Pero mire, si nos entrelazamos y nos unimos, seremos poderosos en Dios. Yo estoy a la mitad de la predicación, pero yo sé que tengo que terminar. Tengo que regresar al libro. Así que, mi amado hermano, nosotros lo necesitamos. Para nosotros usted es valioso. Usted vale muchísimo. Usted vale, imagínese, usted vale la sangre de Cristo. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, que se manifieste esa unidad en tu pueblo? Señor, que podamos entender, Señor, que si no hay unidad, no veremos la manifestación del poder de Dios. Que sea, Señor, revelado en nuestra vida, que si no hay unidad, mis amados hermanos, el pueblo de Israel dice que dio vueltas en el desierto 40 años. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, porque nos vamos a poner a cuentas, nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros solo tenemos un tiempo determinado por Dios para bendecirle, para que usted llegue al destino profético, al destino donde Dios lo quiere llevar a usted. Pero sí, pongámonos de acuerdo, estemos a cuentas, sujetémonos los unos con los otros. Así que yo quiero orar y decirle, Padre Celestial, hoy te doy las gracias, porque he entendido que desde la eternidad fueron escritas las cosas y las obras que tú de antemano preparaste, en las cuales yo voy a caminar. Yo quiero manifestar tu gloria, yo quiero manifestar tu poder, pero entiendo, Señor, que la única manera de manifestar tu poder es sometiéndome, es dando cuentas y estando en unidad, en amor. Te doy las gracias por este grupo maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, atravesar no ciudades, sino que países, fronteras. Te damos las gracias, Señor, porque ese avivamiento viene. Ese avivamiento se manifestará en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.